hablar de este tema, del proyecto tantas veces postergado y que en la polémica y el enfrentamiento entre la fuerza del orden y los comuneros opuestos al proyecto ha costado la vida en el 2011 de 4 personas, ¿no?, en las protestas, y luego en el 2015 en el gobierno de Ollanta Humala de otros 3 manifestantes por arma de fuego y un policía que murió producto de los golpes de los que fue víctima. O sea, un proyecto que ha generado convulsa social por la preocupación principalmente, ¿no?, respecto a los estudios hidrogeológicos y la implementación de una planta desaladora comprometida por Southern. O sea, la preocupación de tener un proyecto minero que va a priorizar la extracción del mineral que es tan valorado a nivel internacional, el tema del cobre, para todo lo que la aplicación de las industrias de telecomunicaciones es importantísimo, además de otras áreas. Pero la preocupación de quienes se dedican al campo, a la ganadería, qué va a pasar con sus tierras, cuál es el impacto en las cuencas de agua, ¿no?, en el abastecimiento de agua y la posible contaminación de las fuentes de agua de las cuales se sirve la actividad agrícola y ganadera. Por eso es que vamos a hablar a esta hora de la tarde con Luis Oré. Él es ex subsecretario de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros y precisamente especialista en temas de conflictos sociales. Señor Oré, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Pamela. Southern ha informado a todo su personal que ya tienen a nivel provincial, regional y nacional las condiciones sociales y políticas para el reinicio de operaciones sociales. Me interesa especialmente eso, dada los antecedentes que acabo de citar, ¿no?, que resultaron con víctimas mortales por la oposición al proyecto. Efectivamente, claramente no hay un consenso, pero digamos, la mayoría ya entendió que el proyecto es viable y que no van a tener mayor afectación. Es una excelente pregunta, porque los problemas complejos como los proyectos mineros necesitan soluciones inteligentes, creativas y sostenibles, pero que integren estos múltiples intereses con resultados beneficiosos para todos. Hay que reconocer que todas las personas tienen un sentido o un interés de autonomía, en el sentido de que no queremos que nos impongan cosas sin haber sido escuchados respetuosamente y seriamente considerados. Si bien es cierto, dicen que hay personas que dicen no al proyecto, lo que tenemos que entender y saber es que cuando alguien le dice no a algo es porque le está diciendo sí a otra cosa. Entonces está tratando de cuidar un interés, una preocupación, una aspiración que puede ser bien, como has dicho, agua, agricultura, pero es fundamental entender a qué se le está diciendo que sí. Entonces yo creo que la situación en Arequipa amerita más reflexión y diálogo, porque siempre hay la oportunidad de que todas las voces sean escuchadas. Y no creo que el enfoque o la aproximación debería de ser, hay unos poquitos o no sé cuántos que dicen no, pero hay que entender realmente a qué le están diciendo que no para abordar esas preocupaciones. O sea, no hay que convencer a la gente. El grupo minúsculo, ha dicho el ministro Rómulo Mucho, que creo que no es una expresión que va a caer bien en aquellos que aún se oponen con preocupaciones que pueden resultar válidas frente a los antecedentes de la misma empresa en la zona, ¿no?, respecto al impacto medioambiental que ha tenido la operación de Southern ahí en Arequipa, ¿no? O sea, digamos que no es la expresión más apropiada ni más amigable. Más allá de calificar las expresiones, yo recuerdo que en el 2009, cuando empezó a haber movimiento en la primera vez por Tía María, yo conversé con algunas personas en Southern y Southern decía, ya tenemos todo controlado. Y posteriormente vimos que no fue así. O sea, a veces sobreestimamos nuestra suerte, nuestro trabajo y creemos que ya todo está bien, pero creo que se necesita mayor capacidad de escucha, mayor capacidad de involucramiento, porque... De la empresa y del Estado. Correcto, y también de las personas, ¿no? De toda la población que esté dispuesta a, oye, escúchame, pues, tengo una preocupación, ¿y qué hacemos para que me satisfagas este miedo? Porque primero hay que abordar el miedo, y después, obviamente, podemos hablar de los beneficios. Pero si a la gente viene a decirle, vas a tener todos estos beneficios,
pero si tiene metido en su cabecita o en su corazón, tengo miedo, ¿de qué me va a servir los beneficios si yo creo que no voy a subsistir o sobrevivir? Entonces, hay que hacer estos procesos con mayor transparencia y participación significativa. Más allá de que la pregunta sea, oye, ¿queremos minería sí o no? O cualquier otra actividad que puede traer desarrollo, la pregunta que se debe hacer es, ¿bajo qué términos y condiciones podría aceptarse alguna actividad que tiene sus propios costos, beneficios? Desde su conocimiento del proyecto Tía María, 2 estudios de impacto ambiental y el anuncio que ha hecho la empresa, el impacto está controlado, los beneficios versus el impacto que puede haber lo superan y la población realmente lo va a sentir y en su actividad tradicional, que es la agricultura, la ganadería, ¿van a estar protegidos? Yo no soy ni biólogo ni especialista, pero por lo menos por lo que he leído entiendo que dicen que no se va a ver impactado el agua y la agricultura, porque está a 2 kilómetros de la zona del Valle del Tambo, etc. Pero lo que es importante es que la población tiene que sentir que, a ver, para que un proyecto no debe ser visto por la población como un riesgo a su tranquilidad o como generador de miedos o promotor de impactos irreparables. O sea, tiene que ser visto y percibido y sentido como un buen vecino que contribuye al desarrollo. Pero eso solo se puede lograr entender si nos involucramos de manera genuina, digna, transparente sobre estas preocupaciones, aspiraciones, deseos que tenemos. Y trabajar juntos para ver cómo abordamos estas preocupaciones. Dado que todavía hay quienes se oponen y que incluso anuncian que habrían protestas por el inicio del proyecto minero, la Defensoría del Pueblo ha advertido que se pueden producir nuevas manifestaciones en contra del proyecto. Vamos a vivir a lo largo, porque en el 2027 dice que ya empiezan efectivamente a la actividad extractiva per se. Lo que se vive en Las Bambas, por ejemplo, donde... O sea, en Las Bambas entiendo es como un ejemplo y un caso de estudio, porque se llegó a un acuerdo con las comunidades, se les trasladó, hubo sendas reuniones, ¿no?, colectivas para acordar el tipo de construcción que querían, se les pagó, y hoy Las Bambas y el corredor minero en el Cusco sigue siendo un epicentro constante de conflictividad social. Sí, es cierto. ¿Repetir ese escenario con Tía María? Pero es que también es cierto que respecto, por ejemplo, al tema de Las Bambas, hubieron cambio de empresas y algunos dicen que no se han cumplido todos los compromisos que se tenían y hay un problema ahí recurrente. Podríamos hablar mucho también de Las Bambas, pero si hablamos de Tía María, yo creo que las personas salen a protestar porque no se sienten escuchadas. Entonces es cómo generamos mejores espacios, canales de comunicación para que las personas sientan genuinamente que oye, están reconociendo que tengo intereses legítimos y que podemos hablar al respecto. Las personas tienen que ser capaces de sentir que tienen cierto nivel de influencia, incluso en el diseño de un proceso de cómo vamos a conversar y en ese resultado. O sea, tenemos que tener también claridad de qué va a pasar en los próximos... O sea, si vamos a dialogar, ya, esto va a ser un diálogo para qué va a pasar mañana, pasado, etcétera. ¿Cómo ve, habiendo conocido por dentro en la presidencia del Consejo de Ministros, viendo conflictos sociales, cómo ve el anuncio y qué predicción nos podría hacer del desarrollo de este proyecto, dados los anuncios de que aún hay quienes, efectivamente, parecen no sentirse escuchados ni representados y se oponen al proyecto? ¿Puede escalar? Todo puede ser en la viña del Señor, ¿no? Pero yo creo que podría haber sido más prolija, incluso la empresa o el gobierno, en si van a anunciar esto, bueno, anúncienlo de manera diferente, no con un mismo. Quizás pueden hacer una conferencia de prensa con personas que están apoyando este proyecto, o en el mismo Valle del Bombón hagan una presentación. O sea, cómo se comunica también genera un impacto. Entonces, es riesgoso, creo, hacerlo como se ha hecho. Y habiendo las manifestaciones o las expresiones de algunas personas, cómo se hacen, pueden generar o herir susceptibilidades, y la gente puede decir, bueno, no nos escuchan, están diciendo que ya todo está listo y que hay licencia social, que si bien es cierto no es un término legalísimo, pero significa una amplia y continua aceptación de algún proyecto o de alguna actividad.
Muy bien, entonces, digamos, a mantenernos expectantes porque el anuncio no ha sido de la mejor manera, y lo que podemos esperar es lo que ha advertido ya la Defensoría, que pueden producirse nuevas manifestaciones que esperemos no escalen a los niveles de violencia en el que costaron vidas humanas. Exacto, Pamela. O sea, más que esperar, deberíamos hacer algo para acercarnos más y escucharnos mejor y poder trabajar juntos en el desarrollo de proyectos que obviamente pueden traer beneficios para el país. Muchas gracias, Pamela, por A usted por oportunidad. atendernos esta tarde. Gracias, señor Ores. Buenas tardes.